Hola, hola, hola. Sean bienvenidos a un video más desde su canal Ventura entre Fútbol, Política y Sectas y muchas otras cosas más, de las cuales a veces opinamos, a veces no. A petición de uno de los suscriptores, que me pidió de manera muy amable, escribiéndome en alguno de los videos, que diera mi opinión acerca de estos temas recientes, entre comillas. Ya pasamos hace varias semanas y varios compañeros ya han dado su opinión, su reseña o su reacción a esa información acerca de la nueva luz en la temática de el nuevo entendimiento que hay acerca de lo que se debe hacer en el tema de la sangre. Los testigos de Jehová siempre han sido reconocidos mundialmente por el mal uso, por decirlo de alguna manera, que le dan al tema de la sangre. O sea, se ven casi casi como personas lunáticas y suicidas. Si tú le preguntas a 10 personas en la calle acerca de los testigos de Jehová, los que te digan que sí los conocen, porque los han visto predicando, te van a decir que los reconocen por dos cosas fundamentales. Una, la verdad, porque andan tocando puertas ahí como loquitos, o andaban, porque ya no lo hacen. Y otra temática en la cual los testigos de Jehová han sido reconocidos mundialmente, pero digo, mal vistos por eso, es el tema de la sangre. Esos son los que no aceptan transfusiones de sangre. Literal, ¿eh? Esos son los que están dispuestos a dejar morir a un hijo por el tema de la sangre o a su propia madre. Así, tal cual. Ellos son los que no donan sangre, ¿verdad? Son reconocidos por eso. Entonces voy a dar mi opinión acerca de este respecto, de esta nueva luz, este nuevo entendimiento. Yo ya he opinado en otros videos acerca de que no es que uno sea un visionario, o sea, yo monividente. Sí tengo una preparación en temas de desarrollo humano integral, pero yo no soy sociólogo, ni soy psicólogo, ni soy experto en sectas. Pero cuando uno se pone a investigar, se pone uno a leer, a ver videos, a escuchar, se va a conferencias, a ver a personas que realmente sí saben de este tema de las sectas, uno lo que hace es tener una cajita de herramientas como la que tengo yo para entender de política, entender lo que pasa en el mundo, entender de geopolítica, entender por qué pasa lo que pasa, por qué crees lo que crees, ¿verdad? ¿Por qué sabes lo que sabes? ¿O por qué crees saber sin lo que realmente solo crees, ¿no? Y entiendes el comportamiento de estas sectas, como es este caso, esta secta corporativa, coercitiva y peligrosa, aunque no les guste y aunque les duela que les llamen de esa manera. Entonces, otra cosa, otra cajita de herramientas que a mí me ayuda a entender este tipo de temas y a poder predecir lo que iba a hacer la secta, como lo he dicho en otros videos, no me voy a poner a compartirlos. Mm, Tú, si quieres verlos, verás por qué yo opinaba lo que opinaba acerca de estos temas, cómo iría compartiendo la secta en el futuro. Y no, le repito, no es porque sea monividente, ni un visionario, ni porque tenga un infiltrado en Warwick, ni porque me pasen información confidencial que nadie ve. No, no es tampoco teoría de conspiración, porque hay una diferencia entre la conspiración y la teoría de conspiración. Son dos cosas muy diferentes, ¿verdad? Eso también ya lo he comentado en otros videos. Entonces, lo que quiero dejar claro es que la verdad es predecible el comportamiento, porque este tipo de sectas, este tipo de grupos no van a desaparecer nunca. Ojalá se cumpliera ese sueño guajiro de que desaparecieran, pero no van a desaparecer. Simplemente a lo largo del tiempo se van transformando. Y en esta época donde existen las benditas redes sociales, como las llamó el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues estos grupos están expuestos a la opinión pública, al comentario público, a las demandas públicas. Y a pesar de que aquí en Latinoamérica, en México, específicamente hablando, es una nación relativamente religiosa y muy creyente, etc., etc., pues están siendo expuestas todos los días estos grupos religiosos ya hay series al respecto, ¿no? Acerca de lo que eran los legionarios, lo que son los mormones, lo que es la luz del mundo, lo que son los testigos de Jehová, en realidad. Entonces la gente ya está muy informada, muy politizada, ya no se le ve la cara a la gente. Los políticos, por ejemplo, de hace 20 años, hoy no ganan elecciones porque se quedaron con esa idea, ¿no? Es como la gente que quiere hacer promocionales hoy en día solamente con volantitos, ¿no? Sin, no sé, sin promocionar sus productos, sin dar una clase muestra, sin hacer una degustación, sin regalar literalmente, ¿no? Comida cuando quiere abrir un restaurante, o no sé, hacer una prueba de sonido cuando quiere vender un sonido.
no sé, mil cosas que hay de estrategias, aunque yo siempre digo que el marketing, yo no creo mucho en el marketing porque ofrece de más y siempre da de menos. ¿Ah? Pero bueno, hay que irse actualizando un poquito. Es como yo, o sea, hoy yo veo los videos que hacen mis hijos, por ejemplo, y son fabulosos, son espectaculares. Y miren, yo sigo con mi camarita, con mi micrófono de siempre, ¿no? Haciendo esto, ¿por qué? Porque no es lo mío, no es mi área, pero trato de mejorarlo en la medida de lo posible, ¿no? El micrófono que uso ahorita es, en teoría, profesional, aunque no lo tengo colgado, lo tengo aquí en una base que no se ve. Pero bueno, uno trata de ir mejorando, ¿verdad? Porque también debe irse actualizando. Entonces, el tema de las sectas es así. Y el tema de la sangre era esperable, como era esperable en algún momento el tema de la barba. A mí, la verdad, no me pasó ni por aquí el tema, por ejemplo, de los brindis, ¿no? O sea, era algo totalmente intrascendente, ¿no? El tema de los pantalones en las mujeres, ¿no? Pero este tema así de dejar estas cosas ya a conciencia pues van a irse viendo cada vez más a menudo, en mi opinión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estos grupos tienen que irse transformando, si no, pues van perdiendo, no van a desaparecer, pero sí van perdiendo recursos, dinero, mano de obra, adeptos, y eso obviamente no aceita la maquinaria, no les permite seguir avanzando. Entonces, en este tema de la sangre, hay que tener en cuenta algo que yo siempre digo que en la política y en el fútbol nos hace mucha falta, en la sociedad actual, memoria. ¿Por qué abusan de nosotros los políticos? ¿Por qué nos ven la cara los empresarios? ¿Por qué nos ven la cara los patrones? ¿Por qué nos ven la cara en el tema de la FIFA y del fútbol? Y uno romantiza, ¿no? De que cualquiera, todos llegan en igualdad de circunstancias y cualquiera puede ser campeón del mundo. No, eso ya no sucede. Ya cuando está envuelto el negocio y el capitalismo, cuando están envueltos estos poderes fácticos, incluido el tema religioso, es un poder fáctico muy poderoso en el mundo, ya se pierde todo ese romanticismo. Uno ya entiende, uno ya no se come la pastilla, ¿verdad? Se divierte y lo disfruta y todo eso, pero uno ya entiende cómo funciona esto. Y este tema religioso igual, no perdamos la memoria. Y hay mucha gente nueva dentro de la secta que no tiene ni maldita idea de lo que era la secta previo a la pandemia. Y no digo nueva porque le hayan encontrado predicando de casa en casa, cosa que ya hacen nada. Ya ni los ves tocando puertas. Ya los ves ahí de ridículos platicando entre ellos y en casos ni entre ellos platicando, cada quien con su teléfono en los carritos. Es lo que hacen y lo que ya denominan predicación o evangelización, ¿no? Entonces, em, el tema es que esta gente es nueva porque son hijos, sobrinos, ¿no? Criados ahí adentro y que se han bautizado en los recientes años, se han hecho testigos de Jehová en los recientes años porque ya venían de una familia de testigos. Yo no creo que hayan encontrado gente nueva. Yo creo que cada día va abandonando y saliendo más gente de esta secta y cada día hay más primos dentro de la secta. Eso me consta a mí en mis correos, en los mensajes, en mis videos, en los comentarios, en la información que a mí me llega. Cada día hay más primos, ¿vale? Pero bueno, esto hay gente de estos loquitos que han crecido dentro de la secta que, bueno, no conocen la historia. Saben la historia de los tíos de Jehová de los últimos 4 o 5 años para acá. Pero algunos tuvimos décadas ahí adentro. Algunos fuimos 12 años ancianos. Entonces, sabemos mucho. Y por eso no me voy a poner a compartir con ustedes en esta ocasión la atalaya, ni la página, ni nada. Simplemente les voy a decir que, por ejemplo, a finales de los 80, principios de los 90, el tema de la sangre era muy claro. No podías donar sangre, obviamente, no podías recibir sangre, aunque fuera una emergencia. Literalmente tenías que dejarte morir o ver morir un familiar, ¿sí? Si no te exponías a un comité judicial y una posible expulsión. Tenía consecuencias el hecho de que una persona consumiera sangre, comiendo una morcilla o comiendo algo con sangre, obviamente, o transfundiéndose sangre, ¿vale? Eso era, había una penalización al respecto. Podía ser expulsada la persona por hacer eso. Por supuesto que sí, los que tenemos memoria y tenemos décadas de adentro sabemos que sí era, y los que tratamos asuntos de esa índole como ancianos, ¿vale? Pero a finales de los 80, principios de los 90, yo aquí lo anoté, usted busque la página, usted busque la revista, pero era a finales de los 80, principios de los 90, donde era muy mal visto. Es decir, el concepto era, si la sangre salía del cuerpo, dejaba de ser parte de la persona. Al dejar el sistema circulatorio, la sangre debía ser derramada en el suelo. Entonces, esto de que ahora lo dejan a conciencia, etc., a finales de los 80, principios de los 90, no se permitía. Si la sangre dejaba tu cuerpo, por algún motivo, ya yo creo que no podías ni casi ni
chupártela de nuevo. O sea, se ve, yo no me acuerdo, pero creo que te veías mal si te ponías a chuparte tu misma sangre, ¿no? Entonces, la pregunta del millón de dólares que deberías hacerte es, ¿cambió Dios? ¿Cambió la Biblia? ¿O es simplemente las ideas de unos tipos locos, blancos, gringos, poderosos, ricos, tomando decisiones a miles de kilómetros de distancia de ti, que te dicen exactamente a ti qué hacer, qué pensar y cuándo tomar algo como conciencia o cuándo dejarlo de tomar como conciencia? Reitero, el tema de la sangre en el pasado era muy simple. No podías recibir sangre, no podías donar sangre y si la sangre salía de tu cuerpo debía ser derramada. Es decir, no podías almacenar sangre para usarla después en una emergencia o, así fuera, en una operación programada. No se podía usar. Lo máximo que se podía usar era una máquina de recirculación extracorpórea, algo así se llamaba, no recuerdo el nombre. Acá en Puebla había un vivo. Un anciano, el famoso, conocido doctor Felipe Reyes, no sé si sigue siendo testigo de Jehová, como era bien empresario y bien vivo, yo no sé si siga siendo testigo de Jehová, si sigue siendo anciano o ya está expulsado. Pero entre él vivía tenía una clínica acá en Atlisco donde sangró, donde, no sé, hermanos ahí dejaban la vida, terrenos enteros, dinerales dejaba ahí, atendía a puros hermanos y muchos hermanos iban con él porque como era anciano y era hermano y entonces se garantizaban un trato sin sangre, ¿no? Y era hermano, los mataba con los costos, con los precios, los mataba. Había hermanos que dejaban la vida ahí para que este hermano los tratara, los ayudara. No ayudaba a nadie, no te regalaba ni una aspirina al cabrón. Felipe Reyes, ¿vale? Ni una aspirina regalaba. Muchos hermanos dejaban dinerales ahí. Era un doctor en medicina. Está bien, digo, que cobraba por su trabajo, pero la idea era que vendía el humo de que ayudaba a hermanos, de que te daba... Es más, había un concepto, precio de precursor. Ah, a mí no me vendas humo, Felipe, por favor. Y bueno, el caso es que ese vivo tenía acá en Atlisco, pero utilizaba el servicio acá en Puebla, muchos acá de Puebla. Puebla está a 30 kilómetros de Atlisco, está a 40 minutos, una hora, por decir algo, ¿no? De Atlisco. Entonces, iban a verlo a él, ¿no? Y él tenía el negocito junto con su yerno. La última vez que lo vi, los vi a los dos, junto con su yerno también, creo que era doctor o enfermero, una mamada de esas, ¿no? El negocito de esta máquina, no me acuerdo el nombre, ¿sí? Pero una máquina que se utilizaba en necesidad para recircular tu sangre, es decir, te conectaban a ella, entonces tu sangre estaba siempre filtrándose. No era de diálisis, ¿eh? No, la verdad no soy experto en eso, no me acuerdo bien cómo era el tema. Habría que ver las revistas, cómo se llamaba, porque creo que los Testigos de Jehová también promocionaban ese tipo de máquinas, ¿no? Una máquina que el tema era que salía tu sangre, en caso necesario, y volvía a entrar a tu cuerpo por el otro lado. Entonces, en realidad, ese sistema sí lo permitían los testigos de Jehová. Es decir, porque la sangre nunca abandonaba tu cuerpo. Bueno, sí abandonaba tu cuerpo, pero no sé si los testigos de Jehová en su mente loca y su interpretación de la Biblia tomaban en cuenta de que la manguera y el filtro y luego seguía siendo parte de tu cuerpo, ¿no? El tema era que en la locura, el chiste era que tu sangre, esa máquina sí la permitían usar. O sea, no podías quitarte sangre, almacenarla, pero esa máquina sí. La última vez que yo lo vi a este cuate fue, no sé si en 2016, 2017, algo así, ¿eh? Hace 9, 10 años. Aquí en ortopedia operaron a un amigo, un hermano, que yo lo aprecio mucho. Hace poco lo vi, él también anda medio pimo, medio apartado de de la organización. A él lo operaron de una cirugía de la espalda, un tipo que yo la verdad aprecio mucho, lo respeto mucho, lo quiero mucho, un tipo, un buen tipo, pero bueno, dentro de los criterios de la loca organización esta, pues quizás él no era tan bien visto. El tema es que él lo operaron de una hernia en la columna y la operación en la columna, pues una operación delicada, ¿no? Entonces, sí, él estuvo planeando esa intervención y todo porque ya le dolía mucho la espalda. Un tipo joven, ¿eh? Pero como trabajaba, tenía un trabajo un poco pesado, se lastimó
la espalda. Y yo lo fui a cuidar, nos turnamos con varios amigos, varios ancianos para ir a cuidarlo, porque era un tipo que apreciábamos mucho, lo queríamos mucho, ¿no? Nunca creo que tuvo un privilegio así ni nada. Eran esos típicos hermanos que en todo andaban, pero como que algo él veía, ¿no? Entonces, bueno, el punto es que él hizo un enorme sacrificio junto con su esposa, por un tipo laborante, un tipo trabajador, un tipo que no tenía dinero, ¿no? Pero hizo un enorme sacrificio para contratar esa máquina, porque este hermano ayudador de precursores y te hacía precio de precursor y precio de anciano, precio de anciano, anda. Esa máquina, por una cirugía a precio de hoy, en aquel entonces la hermana, yo estaba junto a ella cuando los pagó, porque salió el vivo, que tenía el business acá en Puebla, que iba todo, a donde había hermanos, él andaba. Donde había hermanos enfermos, él andaba. Él era como un sopilote, ¿viste? Que andaba a las vivas. No, no es cierto. No, no creo que anduviera ahí, preguntando si había hermanos, internados, pero sí le hablaban todos a él porque él tenía la máquina. Es decir, él tenía el monopolio, él tenía la concesión junto con el vivo de su yerno de que cuando un hermano requería una operación o algo, pues contrataban a él. En aquel entonces costó 10.000 pesos. Quizás vamos a decirle con temas de inflación que ha habido en los últimos 10 años aquí en México, quizás un, no sé, un 40% de inflación, algo así, 50% de aumento de precios en todo, ¿no? Mundial. Yo creo que hoy esa maquinita costaría unos 16, 17.000 pesos rentarla. $1.000, para que usted tenga una idea. $1.000 rentarla. Pero dice usted, bueno, pues es algo para tu salud y para tu vida, pues está bien, ¿no? Bueno, el tema es que este hermano, por ejemplo, que operaron de la espalda y que para evitar como una cirugía de la columna no fuera a tener no sé si había alguna arteria cerca, no sé, no soy médico, ¿no? Pues la hermana espantada, la esposa de él, pues contrataron este servicio, pero un enorme sacrificio hicieron. Miren que acá en México no a todo el mundo le sobran $1.000 para estar gastando. Él fue operado en el Seguro Social, es decir, no fue operado en un hospital privado, él fue operado en un buen hospital, con un buen servicio, buenos doctores, pero en el Seguro Social. No es salud pública tampoco, o sea, es el intermedio, ¿sí? Acá en México existe la salud pública, salubridad, existe el Seguro Social, que es lo que tenemos todos los trabajadores, ¿sí? Todos los que aportamos, los que nos vamos a jubilar, quizás si seguimos así algún día, si tenemos beneficios sociales. Y existe la salud privada, que es inaccesible para el 80% de la población. ¿Sí? Así, fácil, ¿no? Bueno, él fue operado en Seguro Social, es decir, no en salud pública, porque él trabajaba, él estaba dado de alta, él tenía un empleo donde lo tenían aportando, es decir, le retenían impuestos, tenía un servicio social para él y su familia, ¿sí? Y es un buen hospital. Los mejores doctores, quizás algunos del país, están ahí, ¿sale? Pero bueno, no es el mismo trato, el mismo servicio que una atención privada, ¿sale? Bueno, entonces él se operó ahí y a él no le cobraron nada porque es un seguro que él tiene, un beneficio como trabajador que él tiene. O sea, te operan ahí, te atienden, te dan el tratamiento y tú no pagas un peso porque ya lo estás pagando mes a mes con tu trabajo, ¿sí? Para que usted me entienda más o menos. Entonces, para una persona clase trabajadora, hacer el esfuerzo de, oye, no voy a gastar en un hospital privado, ¿no? Pero tengo que gastarme $1.000 o $1.500 en esta pinche maquinita, pues es un enorme sacrificio, está cabrón. O sea, si estamos hablando de que un salario mínimo en México es de 9.500 pesos, es dos salarios mínimos. O sea, una persona tendría que no comer 2 meses o no gastar en nada 2 meses un trabajador para poder pagar esa maquinita, ¿no? Y era lo que este tipo cobraba. En ese entonces yo lo vi, yo estaba junto a él, que a mí yo era anciano, nos llevábamos bien, éramos de los ancianos, ¿cómo estás, Daniel? No sé qué, ¿no? Y yo vi a la hermana pagarle. O sea, nadie me lo contó, yo estaba ahí, ¿sí? Entonces, pero a lo que voy es que este tema, le cuento esta anécdota porque a lo mejor usted pasó por anécdotas similares o usted pasó por una situación similar. El chiste es que este tipo no usó la máquina. Porque el 90% de las situaciones, 95% de las situaciones, esta máquina no la usaban. Porque los doctores eran tan buenos en su trabajo que ellos querían salvarte la vida y aún así respetar tu objeción de conciencia, ¿no? Entonces iban cauterizando a la hora de abrir, iban siendo muy cuidadosos, entonces ni se usaba. Pero estos tipos, aparte tenían un convenio, se ve, con el Seguro Social o con los hospitales, era médico el tipo, era doctor también, entonces se ve que tenía su business y tenía su negocio con los hermanos, pero tenía un convenio con los hospitales porque él entraba. O sea, él en la operación, él estaba ahí con su
tapabocas, su cosa, porque iba en representación de los hermanos. Y era doctor, entonces podía estar. Él y su yerno eran doctores o estaban en el tema de la salud, ¿no? Entonces entraban ahí, estaban con su maquinita ahí viendo, ¿no? Te estaban viendo en pelotas ahí, ¿no? ¿No? Y si ocupaban esto, ¿no? Si ocupaban esto, ellos entraban rápido en acción. Es decir, necesitamos sangre. Entonces no te ponían la bolsita de sangre, entraban ellos. Ya estabas canalizado, nada más era conectar una manguera, conectar la otra, ¡pa! Y empezaba a circular, ¿no? La máquina esa, empezaba a usar tu propia sangre, tú no perdías nada de sangre, o sea, es decir, donde el doctor seguía operando, pero tú estabas canalizado, ya preparado, listo para que esa máquina entrara en servicio. Pero en el 95% de los casos, la máquina no se usaba, no la encendían, porque estaban listos. Pero no la usaban, ¿no? Y me dio gracia porque yo cuando salió Felipe Reyes digo, oiga, ¿todo bien? Ah, una bendición de Jehová. Así era la frase que él usaba, porque yo estuve en dos o tres ocasiones en caso de hermanos, así que habían sido operados, donde vi esa máquina y donde lo vi a él con su yerno ahí en su negocito, ¿no? Entonces, el concepto, el criterio de él era que él te tenía que cobrar todo completo porque una vez que él abría las mangueritas esterilizadas para conectar a la máquina, esas mangueritas ya no se podían volver a meter, no se podían volver a usar, entonces él tenía que tenerlo listo todo para canalizarte si era necesario, si el anestesiólogo o el doctor decía, a ver, muchachos, sangre, ¿no? A las personas normales pedían, ¿no? Ya tenían ahí las bolsitas listas de O negativo, lo que fuera, ¿no? Y ya tenían ahí lista la bolsita y te transfundían, ¿no? A una persona normal. Pero un testigo de Jehová tenían que usar esta pinche máquina, ¿no? Entonces, le cuento esta anécdota para que usted entienda qué es lo que funcionaba o cómo funciona ese tema de la sangre, ¿no? No es tema de conciencia solamente, eran indicaciones muy claras y que los hermanos estaban dispuestos a sacrificar su vida o sacrificar su economía, ¿sí? Con tal de no fallarle a Dios, que en realidad no le estaban fallando a Dios, simplemente estaban siguiendo indicaciones de hombres ricos, poderosos, blancos, en su mayoría norteamericanos, partes del imperio, que le dicen a otras personas qué hacer y qué no hacer, ¿sí? Entonces, el tema es que me dio mucha gracia lo que decía Felipe cuando salía del quirófano, ¿no? Ya el hermano estaba recuperando, se estaban preparando, lo estaban cosiendo, ¿no? Para regresarlo a su habitación, había salido bien la operación. Yo creo que lo único positivo era que el tipo salía antes que todos, ¿no? El negociante de la sangre, el negociante de la sangre, el vampiro testigo de Jehová de Felipe Reyes, de acá de Atrisco, este, salía y le da una buena noticia a la familiar o a la persona, ¿no? ¿Sabe qué? No, mire, aparte era doctor el tipo, ¿no? Entonces decía, no, todo salió bien, mire, usted quédese tranquila, pero venga la plata, ¿no? Y había gente que dejaba, de verdad, literal, o sea, gastar ese dinero no lo tenían contemplado, ¿no? Y aparte para algo que no se usó. Pero bueno, en ese momento yo pensaba que era como el tema de los condones, ¿no? Preferible tenerlo y no usarlo a necesitarlo y no tenerlo, ¿no? Bueno, pero una cosa es un condón de 20 pesos y otra cosa es una maquinita de $1.200, ¿no? Para usarlo una vez y ni usarlo, porque le digo, no lo usaban, no había necesidad. Muchas veces los doctores nos decían que no entendían por qué este señor entraba con esa máquina, porque no había necesidad. Si era una emergencia, este señor no llegaba, porque si había un accidente, un hermano tenía un accidente de tráfico gravísimo y llegaba desangrándose, pues se moría porque este tipo no podía viajar una hora y media en lo que llegaba con la máquina y en lo... Entonces, entiende el punto. O sea, esto era para operaciones programadas y normalmente esas operaciones programadas, pues casi no se usa sangre, ¿verdad? Pero bueno, eso es lo que yo quería comentarle acerca de esta interesante anécdota. Pero para cerrar este punto de por qué esta gente hace lo que hace, por qué esta gente cree lo que cree, por qué esta gente se comporta como se comporta, yo quiero comentarle o compartirle justamente lo que aparece aquí en el informe 2 del cuerpo gobernante. A ver si se escucha. Esto resume este video. Me gustó comentarle con usted, me gustó conversar con ustedes. Acuérdense que para mí es algo también cuando hago videos me gusta, lo disfruto, es terapéutico, pero no tengo mucho tiempo para hacerlo. Pero bueno, por esto, por estas palabras que va a decir aquí nuestro querido Gary Lutch, es que estos tipos se comportan como se comportan, creen lo que creen o hacen lo que hacen. ¿Por qué los testigos de Jehová ahora sí permiten el tema de la sangre?
y antes, en los años finales de los 80, principios de los 90, y durante todo ese tiempo hasta hoy, no lo permitían. Vamos a escucharlo. Por eso, muchos cristianos aceptan procedimientos sencillos como los análisis de sangre y procedimientos más complejos en los que también se usa su propia sangre, como los que utilizan una máquina de circulación extracorpórea o la de recuperación de sangre y tratamientos de diálisis renal. Y la verdad es que cada vez hay más tratamientos disponibles. En vista de todo esto, después de orar mucho y analizar lo que Aquí viene tu respuesta, testigo de Jehová. No es un nuevo entendimiento de la Biblia, no es tema de Dios. Aquí te va a decir este tipo por qué tú ahora sí puedes almacenar tu sangre y antes te morías antes de almacenarla. dice la Biblia, el cuerpo gobernante ha decidido anunciar un cambio en nuestra postura sobre el uso de la sangre del propio paciente al recibir atención médica y quirúrgica. El cambio o aclaración es que cada cristiano debe decidir cómo se usará su propia sangre en cualquier tratamiento o procedimiento médico y quirúrgico. Esto incluye si uno permite o no que se le extraiga sangre, que se almacene y luego se la vuelvan a introducir. ¿Esto qué significa? Que algunos cristianos quizás decidan dejar que se almacene su sangre y luego se la vuelvan a introducir. Pero otros decidirán que no. Cada cristiano debe tomar su propia decisión en cualquier asunto que implique el uso de su propia sangre al recibir atención médica o quirúrgica. Ahora le comento algo interesante. Hay una trampita en esto, como la hay en el tema de la barba, en el tema de los pantalones, en el tema de los brindis, en el tema del saludo a los expulsados. Miren, ellos tienen que abrirse. ¿Por qué? Porque si no se abren un poco, no se ven como menos rudimentarios o menos cavernícolas en sus creencias y menos dogmáticos y radicales en su forma de comportarse, ellos van a seguir perdiendo. Como han perdido quizás este dinero en otras partes del mundo, en unos siguientes mis videos quizás daré una opinión acerca de lo que está pasando en Noruega y lo que próximamente pasará también en España y lo que ha pasado en España, como ya lo he comentado en otras ocasiones. Em, entonces, ellos tienen que verse un poco más blandos, ¿sí? Pero aún así, recuerde esto. Las personas que tienen un trato excesivo con expulsados, las personas que no respeten los temas de conciencia, el criterio de ellos, al final del día, pues no tendrán acceso a privilegios. Entonces, aquí dicen claramente que después de orar mucho y porque se le dan sus regalados huevos, ellos permiten ahora, no es Dios, no es la Biblia. Es ellos, el entendimiento de unos tipos que, como están perdiendo recursos y poder, tienen que transformarse y ahora dejarlo a su criterio, ¿sí? Y al final del día, si se equivocan o si fallan, pues no es culpa de ellos. Es culpa de usted, le falta más fe, le falta más entendimiento, le falta leer más, le falta predicar más o la típica, si no, le echan la culpa al que no está. Adiós. Es como los panistas acá en Chihuahua, man. O sea, entraron los agentes de la CIA de manera clandestina y culpan a la gente mexicano que está muerto. Pues sí, ¿cómo se va a defender, no? O sea, pero bueno, es ridículo, pero para que usted vea la relevancia y las similitudes que hay en la política, el fútbol y también la religión. La pregunta del millón de dólares que usted debe hacerse es, ¿cambió Dios? ¿Cambió la Biblia? ¿O es una nueva fumada interpretativa de la Biblia de estos tipos? No pierda de vista esto. Antes las personas podían enfrentar comités judiciales y sanciones hasta el punto de la expulsión por no respetar este tema de la sangre. No se olvide de una imagen del libro que enseña realmente la Biblia, que ellos ya se olvidan. Por eso le digo siempre a usted, memoria, memoria. Acuérdese cuando estos ignorantes, brutos, hijos de su puta madre, perdón la expresión, comparaban una transfusión de sangre a una transfusión de alcohol. ¿Se acuerda usted de esa ilustración? ¿No? Ignorantes, brutos, que no entienden de que la sangre es un tejido.
¿verdad? No es un suero. Entonces no es lo mismo que usted se transfunda o se inyecte alcohol en sus venas a que se transfunda o lo canalicen con sangre. Cuando usted lo canalizan y le ponen un suero, usted va al baño. Si a usted en esa locada paranoia y locura de ellos y mundo irreal de los testigos de Jehová le inyectaran una bolsita con un brandy o un ron, usted terminaría pedo de manera inmediata, por no decir quizás muerto al ir directamente a la sangre. Si a usted le transfunden sangre, usted no va al baño. Con el suero o cualquier otra cosa, usted sí va al baño. ¿Por qué? Porque la sangre canalizada de esa manera no es un alimento animal, testigo de Jehová. Pero bueno, ahora, tomen en cuenta ustedes esto también. Si antes del 2026 esto, ¿verdad? Si un asunto hoy, en el 2026, es de conciencia, ¿por qué no lo era en los años 80, en los años 90? Hombres diciendo qué hacer. Hombres tomando Proverbios 4:18 como la excusa perfecta para hacer lo que carajos quieren. Es indicación de Dios, entendimiento de Dios, nueva iluminación de Dios o el capricho de unos hombres locos que simplemente le dicen a usted a la distancia qué es lo que tiene que hacer o qué es lo que no. O quizás ellos también, esto es teoría de conspiración, ¿no? Están ellos un poquito enfermos, algunos de sus miembros, y entonces están abriendo el paraguas para que mañana, cuando los vean en un hospital transfundiéndose sangre, no queden mal. A lo mejor ellos necesitan sangre para una futura operación y están abriendo el paraguas para salvarse como siempre ellos. Pero esto no está confirmado. Yo no tengo un informante Warwick como algunos lunáticos estúpidos aquí en México que tienen canales también. Otra cosa que ustedes deberían de preguntarse importante. Los que murieron por no poder guardar su sangre en el pasado, ¿con ellos qué? ¿La culpa al final del día es suya o también puede ser de Dios? Usted debería preguntarse de manera concreta, ¿estoy siguiendo lo que dice Dios o estoy siguiendo a hombres en este tema que en el futuro quizás me puede costar la vida? Muchas gracias por su atención.